de ley enviados al Congreso que ponen fin al lucro, al copago y la selección en colegios. Nos acompaña hasta ahora la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero, aparte de agradecerle, es resolver dudas, porque luego de la presentación de estos proyectos de ley que firmó la presidenta, hoy día lo que se han recogido son inquietudes, dudas, temores, sobre todo por parte de los sostenedores de los colegios que reciben copago y de los apoderados, que dicen en cuánto tiempo va a ser, qué es lo que esto me garantiza que no va a terminar en un colegio particular pagado, que no voy a poder terminar de pagar. Bueno, las primeras interrogantes. ¿Cómo se garantiza primero el estándar de calidad para que una persona que dice, yo hoy día estoy poniendo plata para la educación de mi hijo, puedo, entre comillas, pedirle al colegio que le dé sus estándares? Eso después no va a ocurrir y me voy a tener que quedar con lo que el colegio me ofrece, porque en definitiva no estoy pagando, no puedo exigir. Esa es la primera duda. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también, porque efectivamente es importante, ¿cierto?, que nosotros demos a conocer el contenido de los proyectos. Estamos desplegándonos también a lo largo del territorio para conversar directamente también con las familias, con los sostenedores y contarles el contenido de los proyectos. Primero, voy a pasar al tiro a responder tu consulta en particular, pero yo quisiera enfatizar que la presidenta ha firmado dos proyectos, porque yo sé que este es como de los quizás más polémicos, pero es importante que no se nos olvide el otro proyecto que ella firmó, que justamente plantea ya la reforma en el nivel parvulario, ¿cierto? Es un proyecto de ley que lo que hace es crear nueva institucionalidad en el sector parvulario y a su vez subir los estándares para el ingreso de los establecimientos en este nivel, porque no olvidemos que la presidenta ha comprometido un fuerte aumento de cobertura y es importante que este aumento de cobertura se haga en un contexto institucional adecuado. Así es que es importante que la gente sepa que este proyecto ha sido ingresado porque la reforma educativa parte por donde tiene que partir. Es un tren. Que efectivamente parte por el nivel más bajo, ¿cierto?, de la trayectoria educativa, que es donde justamente hoy día ya comienzan a gestarse las desigualdades que después lamentablemente el sistema no logra revertir. Entonces es muy importante poner el énfasis en ese primer nivel. Y en este primer proyecto, para terminar con este tema, se va a exigir calidad también, porque ahí sí hay una institucionalidad funcionando de acreditación de jardines infantiles y hay un mínimo también para los particulares pagados. ¿Qué es lo que se va a exigir para los nuevos jardines infantiles y para los que ya hay? Efectivamente, este proyecto lo que hace es recoger una discusión parlamentaria que ya venía del gobierno anterior, en donde se recoge entonces parte de ese proyecto y nosotros volvemos a enfatizar y poner sobre la mesa que es importante poner requisitos a la entrada de los establecimientos. Hoy día ocurre que no existen estos requisitos mínimos y a nosotros nos parece muy importante no perder de esa iniciativa esta idea y por lo tanto este proyecto retoma esa conversación. Efectivamente, como tú mencionas, la agencia de calidad que hoy día ya existe tiene dentro de su mandato preocuparse por la calidad del nivel parvulario, tanto parvulario como escolar. Sin embargo, la instalación, esa es una institución relativamente nueva en nuestro país y en su instalación ha estado más bien enfocada en el nivel escolar. Por lo tanto, no es necesario ya crear la institucionalidad porque la institución ya existe, pero lo que sí es importante es avanzar para dotarla de contenido y darle efectivamente el músculo para que pueda cumplir la labor en esa función. Pero eso no es materia ya del proyecto de ley porque esa institución ya fue creada. El proyecto de ley lo que hace es crear una subsecretaría de educación parvularia al interior del ministerio para que entonces exista la especificidad, ¿cierto?, del órgano que crea los lineamientos de política. Y también lo que hace este proyecto es crear una intendencia dentro de la superintendencia de educación que también tiene por mandato preocuparse del nivel parvulario y escolar, pero al igual que la agencia había estado fuertemente focalizada en el nivel escolar, entonces aquí se crea una intendencia dentro de la superintendencia para la especificidad de este nivel. Y en lo que es agencia de calidad, bueno, la institución ya está creada y también vamos a avanzar posteriormente en ya dotarla de contenido, pero eso no requiere ley. Y eso también va a los particulares pagados. Efectivamente. Ojo que también hay otras materias que no son de ley, pero por ejemplo, como lo anunció la presidenta, que es avanzar en mejorar el coeficiente técnico
del nivel parvulario que refiere al número de párvulos por educadora de párvulo. Eso también lo vamos a hacer, pero es materia de decreto, no es materia de ley. Entonces, hay un conjunto de políticas en el nivel parvulario, también los temas docentes que se han planteado, pero este proyecto de ley entonces lo que hace es poner el contexto institucional para que todas aquellas políticas que nosotros vayamos de ahora en adelante impulsando lo hagan entonces dentro de un contexto institucional adecuado que hoy día no existe. Pasemos al segundo vagón del tren que dejamos a los parvularios, ahora la educación básica y media, que es lo que está regulando este proyecto. Fin al copago. Los papás dicen, si nosotros poníamos y podíamos exigir, ahora no vamos a, la educación va a ser gratis, pero no vamos a poder exigir. Eso es un temor de que la calidad baje, nivelar para abajo. ¿Qué se responde a esa inquietud? Eso no es así, porque, bueno, primero hay que entender que en el nivel escolar era importante también partir con estos elementos, porque si uno mira los sistemas educativos de los países desarrollados, efectivamente cuando ellos han logrado dar el salto cualitativo en calidad, lo han hecho sobre cimientos que son distintos, sobre sistemas educativos que se fundamentan en la colaboración, el acompañamiento, el monitoreo constante, y lamentablemente no es posible construir un sistema educativo con esas características sobre estas bases. Entonces, este primer proyecto lo que hace es desarmar el mercado educativo, termina con el negocio en educación y, por lo tanto, da pie para que nosotros sobre estas nuevas bases logremos construir un sistema educativo que entienda la educación como un derecho social. Sobre la consulta particular que tú hacías, yo quiero decirle a los padres y apoderados que la educación como un derecho significa que ellos pueden exigir. Y eso no tiene que ver, no dice relación con el hecho de que ellos desembolsen un monto en el establecimiento. No porque los padres hoy día, que hay un gran porcentaje de padres que envían a sus hijos o hijas a establecimientos que ya son gratuitos, y no por el hecho de que ellos hoy día no estén pagando, significa que no pueden exigir. Pueden exigir de la misma manera como hoy día lo hacen las familias que sí destinan recursos. Por ejemplo, habían papás que decían hoy día en entrevistas, nosotros pagamos, queríamos tener más clases de matemática, más clases de lenguaje, y para eso tuvimos que subir el copago, no sé, de 6.000 pesos más, y ahí pudimos tener las horas más de matemáticas y de lenguaje que queríamos para nuestros hijos. Si ahora nos van a dar del Estado, ¿qué vamos a exigir? Nos van a quitar esas horas. Voy directamente a ese punto. La reforma educativa que nosotros planteamos, y bueno, y en particular este proyecto de ley, lo que hace es reducir el copago a través de aumentar los recursos públicos a los establecimientos. Entonces, yo creo que las familias se queden tranquilas porque el Estado no solamente va a reemplazar los recursos que ellos ya destinan, es decir, el establecimiento en ningún caso va a haber reducido el nivel de recursos que hoy día tiene, y muy por el contrario, de hecho, los va a haber aumentado mucho más, porque los recursos que nosotros vamos a inyectar en el sistema son aún más cuantiosos que los recursos que hoy día destinan los padres a sus establecimientos. Ojo que nosotros no estamos en contra o no estamos impidiendo que los padres quieran, si es que desean voluntariamente, aportar al proyecto educativo su establecimiento. Los padres van a poder seguir haciéndolo. No lo que nosotros, efectivamente, el paso que nosotros estamos dando es que no puede ser que ese aporte que los padres deseen hacer al proyecto educativo sea una condición necesaria para que ellos puedan ingresar a ese establecimiento, porque eso es una discriminación socioeconómica que va a ser, o sea, que si no se avanza en eso va a ser imposible lograr que efectivamente el sistema educativo logre darle igualdad de oportunidad a todas y todos los estudiantes por igual. ¿Qué se responde frente a la pregunta, los papás ahora no vamos a poder elegir el establecimiento educacional al que van nuestros hijos, no vamos a poder elegir la línea, no vamos a poder elegir, por ejemplo, si los papás son católicos, llevarlos a un colegio católico que antes tenía subvención, porque el Estado, como asume el financiamiento, va a terminar con los establecimientos religiosos? ¿Qué se responde a esas dudas? Eso tampoco es cierto, porque justamente este proyecto lo que hace es avanzar en efectivamente que darle a las familias el derecho de elegir establecimiento. Hoy día, si una familia, por ejemplo, que no cuenta con los 20.000 o 30.000 pesos mensuales que cuesta un establecimiento, si quisiera acceder a ese establecimiento, hoy día sencillamente no lo puede hacer. Por lo tanto, eso es una restricción a la posibilidad de elegir de la familia. Yo estoy absolutamente segura que si es que uno les pregunta a los apoderados,
Hoy día lo que ocurre es que son los establecimientos los que eligen a los estudiantes y sus familias, y no al revés. A mí no me cabe duda que si es que uno hace una encuesta, por ejemplo, le pregunta a los apoderados, más de alguno de ellos va a decir, bueno, sí, yo quería ese establecimiento, pero resulta que no quedé porque en el proceso de selección, cierto, finalmente yo no cumplía los requisitos. Eso no es posible, o sea, no es aceptable. Entonces, este proyecto avanza para que efectivamente los padres puedan elegir el establecimiento de su preferencia sin que sea el establecimiento el que los elija a ellos. Y si no quedan, porque las vacantes son pocas para un determinado número de postulantes. Bueno, hoy día eso ya ocurre, sí. Efectivamente ya ocurre, y por lo tanto, y lamentablemente de hecho hoy día los padres tienen como suerte de calvario de ir establecimiento por establecimiento hasta que alguno de ellos los acepte. Entonces, este proyecto de ley avanza para que efectivamente las familias puedan elegir el de su preferencia, y hay mecanismos que se establecerán después en los reglamentos de la ley para asegurar que la familia quede en alguno de los establecimientos de su preferencia. Así es que en ese sentido este proyecto además les facilita la labor a los padres. ¿Qué pasa con la educación católica? A lo largo de la historia de Chile, el sector privado ha hecho una gran contribución en el sistema educativo, y nosotros consideramos que es importante y valiosa esa contribución, la diversidad de proyectos educativos. Por lo tanto, así, es perfectamente compatible. La estatal y que tienen un carácter religioso. Es perfectamente compatible. ¿Y va a seguir teniéndolo? Va a seguir teniéndolo, no hay ningún problema, es parte de la riqueza de nuestro sistema educativo, es importante que esa riqueza permanezca y nosotros lo vamos a seguir fomentando, e incluso también van a ser beneficiados con el mayor nivel de recursos, al igual que todos los otros establecimientos, y los padres que quieran asistir a esos establecimientos van a poder hacerlo sin ningún problema. ¿Qué pasa con los papás que además de buscar calidad dando este aporte, también buscan un mejor entorno social, y que ahora con esto de que todos puedan entrar dicen qué va a pasar, porque a lo mejor yo no quiero que mi hijo se junte con otros que tienen otros valores, que provienen de otros lugares? ¿Qué pasa con eso? ¿Definitivamente se elimina? Aquí hay que también evidenciar que subyacente a la segregación del sistema educativo existe la segregación residencial. Y eso ya es un elemento bastante importante y fuerte en nuestro país. Lo que nosotros no podemos permitir, ¿cierto?, es que el sistema educativo, que es justamente el nivel o la política que está llamada a construir sociedad, fomente aún más una sociedad no cohesionada y segregada. Eso nos parece que de principio no es el objetivo que uno debiese perseguir en educación, y para tranquilidad de las familias les puedo decir que la evidencia muestra que los establecimientos donde existe o conviven personas o estudiantes de distinto nivel socioeconómico, todos los estudiantes ganan. ¿Y qué pasa con los niños que son discriminados por motivos conductuales, que hoy día ya se les echa? ¿Se van a recibir también? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, y eso es lo que le preocupa a los papás. Entender que la educación es un derecho, significa que todos y todos los estudiantes tienen derecho entonces a recibir el proceso educativo. Lo que la ley plantea en ese sentido, eso sí, es que los establecimientos van a tener que establecer planes de apoyo, ¿cierto?, para los establecimientos, cuestión que ya estaba recogida en iniciativas que ya se habían enviado con anterioridad. Pero aquí lo importante es avanzar hacia que efectivamente el sistema educativo sea inclusivo. Eso significa que el proceso educativo les llegue a todas y a todos los estudiantes. Esto es muy importante de entender, con la diferencia de acceder en el sentido de tener garantizado un banco adentro de la sala de clases. Chile ya dio ese paso y de hecho es un gran logro. No todos los países, incluso en la región, han logrado tener cobertura, ¿cierto?, a los niveles que tiene nuestro país, pero lo que hoy día hemos aprendido es que el hecho de que un niño esté hoy día con un banco dentro de una sala de clase no está garantizando que el niño esté hoy día recibiendo el proceso educativo en su integralidad. Y vamos a hablar de la calidad en unos segundos, pero ahora quiero llevarla a mostrar imágenes en vivo que nos llegan desde el centro de Santiago de Santa Rosa con la Alameda, porque un grupo de estudiantes precisamente del Instituto Nacional está bloqueando la calle. Ellos ya se habían tomado el Instituto Nacional durante la tarde, están bloqueando la Alameda en protesta contra esta reforma, pese a que ellos entran en un estatuto especial de 50 liceos emblemáticos. ¿Cómo se va a responder a estas movilizaciones que sin duda están comenzando ahora, que seguramente no terminarán en esta? Bueno, el proyecto de ley plantea, ¿cierto?, avanzar hacia
hacia terminar con toda discriminación socioeconómica. Y en ese sentido, como tú bien mencionabas, el proyecto de ley permite, ¿cierto?, que para algunos establecimientos que cumplen ciertas características, que son, por ejemplo, establecimientos que tengan un carácter histórico, que sean que tengan resultados muy por sobre la media en comparación a los establecimientos de la región, que además sean altamente selectivos. Entonces, estos establecimientos van a poder aceptar o llevar adelante los procesos de admisión dentro de un subconjunto de estudiantes que sean aquellos estudiantes que pertenezcan al 20% mejor de los alumnos respecto de su establecimiento de procedencia. Lo que no se va a permitir es que estos establecimientos puedan desarrollar pruebas o test, porque la evidencia muestra, como también lo hemos visto en el CIMSE o en la PSU o en otras pruebas que se aplican, que los resultados de estas pruebas están tremendamente correlacionados con el nivel socioeconómico de las familias. Por lo tanto, cuando uno aplica estos métodos de selección, finalmente uno termina seleccionando por nivel socioeconómico principalmente. Entonces, lo que el proyecto de ley permite es que estos establecimientos puedan desarrollar sus procesos de admisión dentro de estos alumnos, porque lo que nosotros entendemos es que todos los establecimientos o todos los alumnos de Chile tienen en el fondo la misma oportunidad de llegar a ser los mejores alumnos de su propio establecimiento. Así es que, haciendo esa metodología, lo que uno hace entonces es permitir efectivamente la existencia de proyectos educativos de alta excelencia académica, o más bien de alta exigencia, ¿cierto?, académica, pero haciéndolos compatibles con que no sean selectivos o que discriminen por el nivel socioeconómico o de contexto de las familias. Pero sin duda van a seguir manifestándose. Subsecretaria, mucho se ha criticado, sobre todo desde la oposición, que este proyecto habla de plata, de quién en el fondo paga la subvención, si la paga el Estado, la pagan los papás, pero no se ha hablado de la calidad. ¿Cómo estos pilares, el fin al lucro, el fin a la segregación y el tercero, significan en el fondo o trascienden una idea de aumentar la calidad? No se ha hablado de la calidad, no se ha hablado de proyecto educativo, no se ha hablado de mallas, no se ha hablado de docentes. Entiendo que el ministro lo dijo ayer hasta la saciedad, que no quería hablar de un proyecto que va a salir el segundo semestre, pero para la tranquilidad de los padres, no estamos hablando solamente de plata. ¿Cómo se habla de calidad? Bueno, efectivamente, primero plantear que la reforma educativa no es solamente este proyecto de ley. La presidenta ha planteado una gran reforma educativa en los 3 niveles educacionales y ya se han anunciado varios de los proyectos, ¿cierto?, que vienen en el segundo semestre, y sin duda dentro de la calidad uno de los elementos más relevantes tiene que ver con los docentes. Y la presidenta ha anunciado una política nacional docente, que es un conjunto de iniciativas en donde, por supuesto, quizás la más emblemática es un proyecto de ley para el desarrollo, ¿cierto?, de una nueva carrera docente. Sin embargo, quiero decir que es falso cuando se dice que este proyecto de ley, que este conjunto de proyectos de ley que nosotros hemos ingresado, que la presidenta ha firmado, ¿cierto?, esta semana, no tienen que ver con la calidad, porque sí tienen que ver. Es de todo sentido común. ¿Cómo no va a ser de sentido común que el terminar con el negocio en educación no tenga que ver con la calidad? Hoy día, el hecho de que los establecimientos estén lucrando, ¿cierto?, que estén obteniendo excedente, o que su motivación sea la obtención de excedente, no es compatible con la búsqueda o con la motivación más vocacional, que es la que uno busca justamente en el sistema educativo. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es que estamos avanzando hacia un concepto de calidad mucho más integral del que se ha venido enfatizando, porque calidad de educación no solamente es aprender a leer y a sumar, sino que también tiene que ver con aprender a convivir y a formarse como ciudadanos. Y por otro lado, además, este proyecto asegura que todos los recursos y todo el esfuerzo que todas las chilenas y chilenos vamos a hacer para inyectarle al sistema educativo van a ir efectivamente a educación. Subsecretaria, se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta, ojalá le pido que sea lo más breve posible. ¿Cómo ustedes garantizan que estos establecimientos que van a terminar con este copago, finalmente los que quieran seguir como están, no se transformen en particulares pagados? Bueno, el proyecto de ley plantea muchas alternativas distintas que, como me pediste que sea breve, no voy a entrar a detallar acá. Pero hay muchas alternativas distintas que los establecimientos van a poder elegir para poder transformarse en sociedades sin fines de lucro. Entonces, la invitación es a conocer esas alternativas para que efectivamente puedan ver cuál es la que, según la situación actual en la que ellos se encuentran, pueda transitar.
Muchísimas gracias, subsecretaria, por explicarnos estos dos proyectos que firmaba la presidenta Michelle Bachelet el día de ayer, el que tiene que ver con la educación parvularia y el que tiene que ver también con la educación básica y media. Vamos a tener que seguir conversando porque no logramos tocar todas las dudas, pero seguramente va a ser el tema de los próximos meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Nosotros hacemos una pausa, vamos a una pausa revisando las cámaras de la UOCT, porque como les contábamos, se produjeron algunos incidentes ahí en la Alameda con Santa Rosa. Llegó personal de Carabineros, los estudiantes ya dejaron esa zona, pero ahí, como vemos, hay carros de la policía y hay un tránsito que está bastante lento a esta hora, tal como dice un tuit de la UOCT. Si vas por la Alameda al oriente, sal de la vía Emanuel Rodríguez San Ignacio, porque se están bloqueando las calzadas a la altura de Arturo Prat. Con